Hoy voy a hablarles acerca de que el reino ha llegado. Dice el versículo 14 y 15. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Dice así. Lo leo yo una vez y luego lo leemos todos juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Lo leemos todos? Fuerte, dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien. Todos los hijos de Dios, cada cristiano, cada hijo de Dios, debe de saber que el reino de Dios ya ha venido a la tierra. Pregunté la semana pasada a los que vinieron y a los que no vinieron. Hoy les voy a preguntar: ¿de qué se trata el evangelio, Arce? Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente de qué se trata el evangelio, todo el mundo cree que ya se sabe el evangelio, sabe de qué se trata. Pero no es así. Me estaba platicando Dana, que tiene un amigo que vive allá, y la semana pasada: oye, vamos a vernos para comer. Y se quiso burlar de ella porque ahora ella está estudiando para las misiones. Y le dijo: vamos a tomarnos una cerveza. Ay, no, ¿verdad? Que tú no, porque eres cristiana. Y le dice Dana: a ver, ¿de qué se trata el cristianismo? Y no sabía, no sabía. Muchos atacan el evangelio, atacan el cristianismo sin saber de qué se trata. Y lo peor de todo es que a veces nosotros, los cristianos, no sabemos de qué se trata el evangelio. Pensamos que ya no voy a esa iglesia, pero ahora vengo a esta, a ese edificio ya no, pero ahora vengo a esto, a y ya sé el evangelio, ya estoy en el evangelio, y a veces no sabemos de qué se trata. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Jesús enseñó. Y lo que Jesús enseñó es lo que nosotros tenemos que creer. Si le seguimos preguntando a la gente, muchos nos van a decir: pues fue el esposo de María Magdalena y tuvieron un hijo y ahora su descendiente vive en Francia, ¿no? Otros piensan, como este escritor español, que Jesucristo es un extraterrestre que trae grandes enseñanzas, y cada quien trae su locura, ¿no? Pero nosotros debemos de saber cuál es el mensaje que enseñó Jesús, para creerlo, para aceptarlo, para vivirlo y también para compartirlo. El evangelio no son reglas que tenemos que cumplir. El evangelio no es un lenguaje que tenemos que dominar. Ahora no digo ajúa, ahora digo aleluya, ¿no? Ahora ya no digo tengo problemas, ahora digo estoy en un desierto, ¿no? Y ahí le vamos cambiando. Y pensamos que cambiar el lenguaje es el evangelio. Dice aquí el versículo 14 que he leído: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entre el versículo 11 y el versículo, entre el versículo 13 y el versículo 14, pasó un año aproximadamente. Empieza el evangelio de Marcos, acuérdense que es muy rápido. Va diciendo los eventos uno tras otro sin detenerse mucho a explicar. A estas alturas, Lucas apenas va diciendo quién es Juan el Bautista, ¿no? Y aquí ya ha dicho que ha estado en el desierto, ha sido tentado por el enemigo. Termina el versículo 13 diciendo: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Después que Juan fue encarcelado, aquí ya pasó un año. Primero, en los primeros versículos, Juan está bautizando en el Jordán. Ahora, aquí ya Juan fue encarcelado. Ha pasado un año aproximadamente. Y dice que Jesús vino a Galilea haciendo algo, predicando. ¿Cuál era la predicación de Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia que enseñó Jesús? Es que Jesús habló del amor. ¿Vino a enseñarnos el amor? No.
Jesús no vino a hablar del amor. Vino a hablarnos acerca de que amemos a nuestro prójimo. No, no habló acerca de amar al prójimo. Vino a hablarnos acerca de obedecer los mandamientos. No, Jesús no vino a hablar acerca de obedecer los mandamientos. Es más, el evangelio no consiste en obedecer los mandamientos. Dice que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando Jesús? El evangelio del reino de Dios. Ahora, todo lo que Jesús va a hablar, todo lo que Jesús va a enseñar, todo lo que va a hacer, todo lo que hacer hablando de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, multiplicar los alimentos, que le obedeciera el viento, la lluvia, los mares, todo lo que va a hacer, todo lo que va a decir, cada enseñanza solamente tiene que ver con el reino. Jesús no va a hablar de otra cosa. No va a hablar de amarnos entre nosotros. Va a hablar del reino y cómo actúan los que viven en ese reino. Los que viven en ese reino se aman unos a otros. Entonces dice aquí que Jesús vino predicando. Este verbo predicando es que era el mensaje de Jesús. No había otro mensaje. Algunos dicen que Jesús en los 30 años que no se habla de su vida, se fue a la India y aprendió ahí doctrinas, filosofías que le ayudaron a soportar la muerte y por eso pudo resucitar. Eso es una mentira porque Jesús solamente predicó el reino de Dios. Y no fue un mensaje nuevo, es el mensaje de toda la Escritura. Toda la Biblia solamente habla del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Por qué Jesús está hablando de ese reino? ¿Por qué es su único mensaje? ¿Por qué la importancia de ese reino? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito donde Dios se mueve, donde Dios gobierna. Es el ámbito donde se hace y se cumple la voluntad de Dios. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es que el hombre regrese al diseño original. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Cuál era el propósito de Dios para que el hombre estuviera aquí en la tierra? Cuando nosotros estudiamos Génesis 1:26, dice que Dios dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Quién va a señorear en la tierra? Nosotros, el hombre, no Dios. Él no dice y señoreemos juntos. No, el que es el encargado de gobernar, de administrar, de dirigir la tierra es el hombre. Entonces Dios hace toda la creación, crea un huerto para que ahí viva Adán y le dice, tú vas a gobernar, pero vas a gobernar no como tú crees, sino con los principios del cielo. Este huerto que te estoy dando es una sucursal del cielo. Así como es el cielo, así es aquí. Solamente que en el ámbito espiritual no se ve. Aquí se va a ver. Por eso el hombre es formado del Espíritu de Dios, pero también de la tierra. Y Dios le entrega al hombre un reino. Tú vas a gobernar. Tú vas a señorear. Y le dice en el versículo 28, tú vas a dar fruto. Vas a multiplicar ese fruto. Vas a llenar la tierra con ese fruto y vas a sojuzgar, vas a gobernar. El encargado de dirigir, de gobernar, de reinar este mundo, eres tú, Adán, y tu descendencia. Pero lo vas a hacer con mis principios. Entonces nos narra la Biblia que la creación, el huerto, era una sucursal del cielo. La paz que había en el cielo estaba ahí. El gozo que había en el cielo, que hay en el cielo, estaba ahí. La sabiduría, la inteligencia, todo lo que hay en el cielo, estaba ahí. Lo que no había en el cielo no podía estar ahí. Por eso en el huerto no había muerte, porque en el reino de Dios no hay muerte.
No había enfermedad, porque en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay escasez, no hay preocupación, no hay ningún tipo de angustia, no hay depresión, no hay nada malo, no hay nada negativo en ese reino, porque es la presencia de Dios, es el ámbito donde Dios se mueve, pero ahora está en la tierra. Y Dios le dice a Adán, tú Adán vas a llenar la tierra con este huerto, con este ambiente. No solamente era una porción de tierra, sino era el ambiente. Todo el mundo tiene que ser lleno de esta gloria de Dios. Así lo dice un profeta. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar. Y ese era el propósito de Dios. Así que tú, Adán, eres el responsable. Adelante, tienes todo. Tienes sabiduría, tienes capacidad, tienes creatividad. Y Dios se retira y le dice, ahora tú solamente me vas a dar cuentas, tú me vas a responder con lo que estás haciendo. Entonces Adán tuvo que empezar a imaginarse, a crear herramientas para trabajar la tierra. Imagínense que Adán no hubiera caído en pecado. ¿Cómo sería hoy la tierra? Una perfección total. Sin la preocupación de que no tengo dinero para mañana, o que estoy enfermo, o una angustia, o algo que no me deja dormir, que no me deja descansar. Una paz, una alegría total, completa. Ese era el diseño original. Ese es el reino que Dios le entregó al hombre para que toda su descendencia pudiera disfrutar de ese reino en todas las áreas del de la vida, en la economía. Imagínense cómo es la economía del cielo. No hay escasez, hay abundancia. ¿Cómo es la salud del cielo? No hay enfermedad, no hay dolor. Es más, nadie se envejece, nadie puede envejecerse. El hombre estaba diseñado para que ni un granito en la cara no saliera. Está bien eso del reino, ¿no? Es más, las mujeres iban a dar a luz hijos sin dolor. El hombre iba a trabajar, pero sin cansancio, iba a disfrutar de lo que estaba haciendo, porque vivía en ese ambiente del reino. La economía, la salud, la familia, todo iba a estar impregnado de la presencia de Dios, para que así como es en el cielo, fuera aquí en la tierra. Entonces Dios le da a Adán, le da la responsabilidad, junto con todos sus descendientes, de que hagan llegar este reino a todos los rincones del mundo. Ese es el diseño, ese es el plan original de Dios. Solamente que ese reino se perdió. ¿En qué momento se perdió? Cuando Adán escuchó la voz del enemigo. Ese escuchar es que le creyó al enemigo y no a Dios. Viene el enemigo y le dice a Adán y a Eva, es que Dios no quiere que sean como Él, cuando ellos ya eran como Dios, pero puso duda en ellos. Les está diciendo, Dios está mintiendo, Dios no es confiable, porque Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Él. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Escucharon la voz del enemigo, y no solamente la escucharon, sino que creyeron a la voz del enemigo y no a la voz de Dios. Cuando ellos le creen al enemigo, dejan de someterse a Dios y ahora se someten al enemigo. Y cuando ellos desobedecen a Dios, Adán le está cediendo el trono que Dios le había dado, se lo está cediendo al enemigo, a Satanás. Y a partir de ese momento, el gobernador y el señor del mundo ya no es Adán. ¿Ahora quién es? Satanás, el enemigo. Viene Dios a buscar a Adán y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Ahora, ¿cómo quedas tú? ¿A dónde te ponemos? Tú eres el gobernador y ya le cediste tu lugar. Dios no podía venir y quitar al enemigo y decir, no es cierto, así no son las cosas. No, porque Dios es justo. Dios es perfecto. Y cuando Él establece una regla, Él cumple las reglas. Por eso no podía venir Dios en ese momento y quitarle al enemigo, porque el encargado de la tierra era Adán. Pero Adán le cedió ese trono al enemigo. Por eso a partir de ahí empieza una temporada, una época donde el enemigo hace de las suyas y el enemigo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Por eso es que de repente vemos noticias tan drásticas, tan horribles,
muertes, asesinatos. Hace un mes en la India mataron a 70 cristianos. Entraron al culto y les quitaron la cabeza de su lugar con machetes, con armas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué el abuso a los niños? ¿Por qué el maltrato a los ancianos? ¿Por qué el abuso de los gobiernos? ¿Por qué está el mundo como está? Es que el enemigo, ese es su reino. Él gobierna de esa manera, matando, destruyendo. Y como el hombre, esa imagen y semejanza de Dios, el enemigo no lo puede tolerar. Por eso se ensaña con los hijos de Dios. Por eso se ensaña con nosotros, nada más porque Dios está con nosotros, si no ya hubiera acabado contigo, porque ese es el propósito del enemigo, ese es su reinado, así reina, así gobierna, muy diferente a lo que Dios había planeado para Adán. Entonces, cuando él toma el reino de este mundo, el enemigo se somete a él, vienen todas las consecuencias de escasez, de muerte, de enfermedad, de dolor, de preocupación, de abuso del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, el maltrato, porque ese es el ámbito del enemigo, ese es el reino del enemigo. Por eso es que cuando en una de las tentaciones, el enemigo le dice a Jesús, si te arrodillas, te voy a dar todo. Y Jesús, ¿por qué no le dice, no te pertenece? Porque sí le pertenecía, legalmente le pertenecía. Jesús hubiera dicho, no, pues ¿qué te pasa? Es mío. No, sí, porque el primer Adán, porque mi papá te lo dio. Por eso Jesús lo único que dice, no puedo, al único que voy a adorar es a mi Dios, no al Señor, al Dios Todopoderoso. Por eso, desde que el hombre pecó, desde que Adán pecó, el hombre está destituido de ese reino, de esa gloria. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya no tienen acceso a ese ambiente, ya no tienen acceso a ese reino de Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para recuperarlo. No había nada que Adán pudiera hacer para poder obtenerlo, porque legalmente lo dio. A menos de que el enemigo le dijera, está bien, te regreso a tu lugar, Adán podía recuperarlo. De otra manera no había posibilidad. ¿Y saben cuándo lo iba a hacer el enemigo? Jamás. Nunca. Cuando Dios se encuentra con Adán todavía en el huerto, le dice, Adán, estás desnudo, porque se había cubierto con hojas. Y vemos en Génesis capítulo 3 que Dios los viste con pieles. Hubo un derramamiento de sangre que iba a cubrir, para que con esas pieles se cubriera el pecado de Adán. Pero Dios le dice algo ahí en el huerto. Hay una sentencia hacia Adán, dice, no, ahora te va a costar trabajar, ahora vas a sudar, antes no era así. A la mujer le dice, ahora vas a dar a luz hijos, pero ahora te va a doler. Ahora vas a trabajar tanto, pero la tierra en vez de darte su fruto te va a dar espinos, te va a dar dolor. Pero hay algo que le dice a la serpiente, ¿sí se acuerdan? Dice, va a haber un descendiente de ellos, de esta mujer. Va a haber un descendiente que te va a aplastar la cabeza. Sí, tú lo vas a herir en el talón, pero te va a aplastar la cabeza. ¿Quién es esa serpiente? Es el enemigo. ¿Por qué le va a aplastar la cabeza? ¿Qué significa ser cabeza? La autoridad, el liderazgo. Dios le está diciendo, esto no va a ser para siempre, porque va a haber un descendiente de ella que te va a aplastar la cabeza, que va a acabar contigo. Tu reino no es eterno. Van a acabar con tu autoridad, van a acabar con tu reino que hoy tú has establecido. Y esa promesa de Dios de que se va a recuperar lo que se perdió, viene a lo largo de todas las escrituras. Cada profeta, cada sacerdote, cada rey, siempre tienen en su mente de que un día va a venir el descendiente de la mujer que va a acabar con la autoridad y el poder del enemigo. Entonces, a lo largo de las escrituras,
siempre se está hablando acerca de este reino, un reino que se perdió, pero que se va a recuperar. Por eso todos hablan del Mesías, del hijo de la simiente, del hijo de la mujer. Todo el mundo está esperando porque un día va a llegar ese rey poderoso a destruir al enemigo, a recuperar lo que se había perdido. Esa es la promesa que encontramos a lo largo de todas las escrituras. Por eso la Biblia la tenemos que leer a la luz del reino. ¿Qué es lo que se perdió y cuáles son las promesas? Y encontramos promesas tras promesa tras promesa acerca de este descendiente de Eva que va a destruir las obras del enemigo. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Israel estaba esperando ese Mesías, ese ungido, ese designado de Dios para acabar con ese reino, con el reino de las tinieblas. Solamente que se quedaron muy cortitos porque ellos pensaron en la época de Jesús que el reino iba a venir o el Mesías iba a venir a destruir al imperio romano, a quitar al emperador de Roma para establecerse el Mesías y que desde ahí él iba a gobernar las naciones. Ellos esperaban eso, por eso cuando viene Jesús y nace como un bebé no lo pueden aceptar. No pueden aceptar que sea un carpintero el Hijo de Dios. ¿Cómo crees que Él nos va a liberar? Es un don nadie, es un muchachito que es un carpintero. No tiene conocimientos, no ha estudiado formalmente en las escuelas que había en ese momento. No puede ser el Mesías. Y todo lo que hace, todos los milagros que hace, es porque el diablo está con él. Esa era la acusación hacia el Señor Jesús. Entonces, el evangelio no consiste en reglas. No consiste en una lista de cosas que tienes que hacer. No consiste en ceremonias. El evangelio consiste en el reino de Dios. Consiste en que Jesús anunció que ese reino se está recuperando en este mismo momento. Dice el versículo que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, anunciando ese reino que se había perdido. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con ese reino? Por eso son buenas noticias el evangelio del reino. Recuerden que evangelios son buenas noticias. Él dice, traigo buenas noticias de parte de Dios. Es este evangelio. ¿Y qué dice Jesús acerca de ese reino? ¿Cuál es el mensaje de ese reino? Dice el versículo 15. Hay 4 cosas que dice este versículo que menciona el Señor Jesús acerca del reino. En primer lugar dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan que en el principio Dios hizo una promesa de que el reino se iba a recuperar? Sí, nos acordamos. ¿Qué creen? El tiempo se ha cumplido. Ya es. Cuando habla del término que se ha cumplido es que llegó el momento, ya no hay que esperar más. Por ejemplo, en estos días, ¿cuáles son las frutas de esta temporada? El mango, por ejemplo, ¿no? Desde mediados de abril hasta finales de mayo es época del mango. El tiempo de los mangos ha llegado. Ya es. Jesús está diciendo algo muy parecido. El reino que se había perdido ha llegado su momento, ha llegado, se ha cumplido. Dice, el tiempo se ha cumplido. La promesa de Dios se está cumpliendo en este momento. El reino que se había perdido y esa promesa que hizo Dios, hoy se está cumpliendo. Es el momento. No hay que esperar más. Por eso en Gálatas encontramos que viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios iba a enviar a su Hijo Jesús al mundo. Llegando el tiempo correcto, no antes, no después, sino en el momento que Dios había designado. Ese momento en que el hijo de Adán y Eva le iba a aplastar la cabeza al enemigo, iba a acabar con sus obras, es ahora. Este es el momento en que Jesús le va a pisar y le va a destruir la cabeza al usurpador, al enemigo. Ya no hay que esperar más, ya no hay que esperar otros miles de años. El momento es hoy. Ese era el anuncio del evangelio de Jesús.
Esas eran las buenas noticias de parte de Dios y es lo que Jesús siempre está predicando en todo su ministerio. El momento es hoy. Esta es la temporada. Desde que vino el Señor Jesús, fue anunciado su nacimiento hasta su muerte y resurrección, todo tiene que ver con que Jesús le está aplastando la cabeza al enemigo. Por eso encontramos en otros momentos en las Escrituras que Jesús, por medio de su muerte, vino a destruir al enemigo, vino a destruir la muerte, vino a destruir lo que nos separaba de Dios, porque ahora ese reino se está instituyendo. Llegó el momento en que el reino de Dios otra vez está en la tierra, como al principio, como fue en el principio. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por favor vamos a leer ese versículo, Hebreos 2, 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué es participar de carne y sangre? De todas las tentaciones que los hombres participamos o tenemos en la vida. Jesús participó de esas mismas tentaciones. ¿Cuándo? Unos versículos antes, cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el enemigo. ¿Y cuáles son esas tentaciones? Recuerden que la primera tentación es si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es la misma tentación que el enemigo le había puesto a Eva en un principio. Estas tentaciones tenían el propósito de que así como Adán y Eva cedieron, que Jesús cediera. Que Jesús dudara de que era hijo de Dios. A Eva le dijeron, si comes de este fruto vas a ser como Dios. Y ella dijo, entonces no soy como Dios, me mintió, quiero ser como Él, y comió del fruto. Y se sometió al enemigo. Viene el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, demuéstralo, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que Él está diciendo. Ni siquiera se puso a discutir con el enemigo. Y cada tentación tenía el propósito de que Jesús no cumpliera su propósito y que Él cediera igual que lo hizo Eva. Entonces, cuando vemos que Jesús estaba en el desierto, dice con las fieras. Había un ataque demoníaco hacia el Señor Jesús constantemente, pero también dice que los ángeles lo servían. Había una protección especial porque Él estaba empeñado en cumplir la voluntad de Dios. Entonces dice, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Para que con su muerte pudiera destruir al que tenía el imperio o el reino de la muerte. ¿Quién tenía ese imperio de la muerte? El diablo, Satanás. Por eso vino Jesús a recuperar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados. Ese era el paso que tenía que darse para algo más grande, que sus hijos, que los hijos de Dios recuperaran el reino otra vez. Entonces, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, ya no hay que esperar más, es hoy, este es el momento. Desde que Él se presenta en este mundo y empieza su ministerio, Él dice, aquí empezó el final del enemigo. Más adelante, en el Evangelio de Juan, Jesús va a decir muchas frases como, hasta aquí llegó el imperio del enemigo, hoy se acabó su reinado. ¿Por qué? Porque Él está llegando, Él es el Hijo de Dios, que está cumpliendo las leyes de Dios, las demandas de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios, para recuperar de manera legal ese reino. Dice el versículo en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Luego dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, es decir, el reino ya está aquí. Yo represento ese reino y voy a vencer
al reino usurpador, pero yo traigo ese reino. Y a partir de ese momento, el reino ya está aquí. Yo no sé si ellos habrán entendido o no habrán entendido lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, pero nosotros sí tenemos que entenderlo. Lo que se había perdido, Jesús lo está recuperando en este momento y está diciendo, ya está disponible otra vez. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero ahora ya tiene acceso otra vez a la gloria de Dios. Ya puede vivir en ese reino de paz, de justicia, de gozo, como fue en el principio. Él está recuperando ese reino. Es un reino que tiene un lugar, que tiene un tiempo y que es literal. La palabra acercado, entre otras cosas, significa que ese reino es literal. No es una idea, no es una filosofía, no es una doctrina bonita, no es una enseñanza, ay, qué bonito, no, es algo literal. Ese reino ya está aquí con el Señor Jesús, ya está presente aquí. ¿Y cómo sabemos que ese reino ya está aquí? Miren, vamos a Mateo capítulo 12, porque en el versículo 24, Mateo 12, sí, fíjense, dice aquí, miren, desde el 22, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús hace un milagro y en vez de decir, es Dios el que está con él, la acusación es que lo hace por el diablo. El diablo está con él. Dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que el reino ya está aquí? De que tiene el poder para echar fuera a los demonios. Esos demonios que daban ceguera, que causaban enfermedad, que causaban muerte, ahora Jesús está llegando con toda su autoridad para echarlos fuera, porque el reino de Dios es más grande y es más fuerte que el reino del enemigo. Por eso tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el derecho de poder hablarle a los demonios y echarles fuera, porque Él es más fuerte que todos los demonios. Por eso aquí habla del reino en estos versículos que he leído. Por eso dice, otra vez leo el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús sanaba? Porque el reino que es más fuerte que el reino de las tinieblas está llegando y está removiendo, está echando fuera el reino del enemigo, el reino usurpador. Entonces Jesús puede resucitar a un enfermo, a un muerto, puede sanar a un enfermo, puede dar vista a un ciego, puede hablarle a los elementos, a la lluvia, al mar, porque hay un reino de vida que está destituyendo, que está quitando al reino de la muerte. Entonces dice Jesús, el reino ya está aquí, el reino se está manifestando. ¿Cuáles son las evidencias? Vean los milagros que estoy haciendo. ¿Quién puede hacer eso? Y la gente decía, es que solamente alguien que está, Dios con él puede hacer esos milagros. Y los que no querían a Jesús, bueno, es que lo hace por el enemigo, lo hace por el diablo. No, es porque el reino de Dios ya está aquí. Esa es la evidencia. Entonces, Jesús vivía en el reino, pero fíjense cómo vivía en el reino. Él podía hacer todo lo que el Padre quería que él hiciera. Vivía en ese ámbito.
Jesús vivía en el ámbito del reino. Ahora, ¿tenía cansancio Jesús? Sí. ¿Tenía hambre Jesús? Sí. Jesús tenía que vivir todas las experiencias humanas para recuperar el reino completamente. Tenía que actuar como hombre. Entonces Jesús se movía en las dos dimensiones, como un hombre, pero al mismo tiempo un hombre que puede echar mano del reino de Dios. Entonces, aquí hay una persona que está enferma, que tiene lepra, que está bajo el reino de las tinieblas. Pero viene Jesús que tiene el reino de Dios y echa fuera las tinieblas. Y le puede decir, sé sano en este momento. Como el leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, sé limpio. Lo tocó y al instante la lepra se fue. Jesús le habló a la fiebre de la suegra de Pedro y se fue. La fiebre le obedeció a Jesús. La lepra le obedeció a Jesús. La muerte le obedeció a Jesús. La comida para que se multiplicara, obedecieron la voz de alguien que está en ese reino, que es un reino más grande y más poderoso que el reino de las tinieblas. Entonces, con ese reino poderoso va echando a un lado lo que el reino de las tinieblas había instituido, que era muerte, destrucción. Y ahora Jesús establece su reino que consiste en justicia, paz y gozo. Es más, cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, les dijo, cada vez que oren, díganle a Dios que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como es en tu reino, que se manifieste aquí, en el reino de la tierra. Para que el reino yo solamente lo baje y lo establezca otra vez aquí. Esa fue la oración que le enseñó Jesús a los discípulos. Ahora, sigue diciendo el versículo 15 de Marcos 1. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Ya está a la mano. Ya puedes entrar a él. ¿Cuál es el requisito para entrar a ese reino? Dice el número 3. Arrepentíos. La palabra arrepentimiento generalmente siempre la asociamos con sentirnos mal y llorar por las cosas malas que hicimos. Pero en términos bíblicos, el arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Yo voy hacia allá, pero no, hacia allá no es hacia acá. Y el hecho de darme vuelta y caminar hacia el otro lado, estoy haciendo un cambio de pensamiento, porque ese rumbo no era el correcto. Cuando Jesús viene y dice, arrepentíos, está diciendo, ¿sabes cómo se obtiene ese reino? No es por tu esfuerzo, porque ellos como judíos tenían que guardar toda la ley para un día entrar a ese reino. Y los fariseos se encargaban de enseñarle al pueblo que tenían ellos que hacer todo para poder tener acceso a ese reino. Entonces guardaban los mandamientos, daban sus diezmos, daban sus ofrendas, hacían sus ayunos, guardaban todas las fiestas que marcaba el calendario judío para que por medio de su esfuerzo tuvieran acceso a ese reino. Y Jesús les está diciendo, arrepiéntanse. No es un arrepentimiento de pecados, pequé y perdóname Dios. No, es un cambio de mente. ¿Saben cómo se entra a ese reino? Pues obedeciendo los mandamientos, yendo a la iglesia, trayendo nuestras ofrendas, orando en la semana, portándonos bien. Y Jesús dice, no, esa no es la manera. ¿Saben cuál es la manera? Es creer en Jesucristo. La única manera de tener acceso al reino de Dios es creer en Jesucristo. Es cambiar nuestra manera de pensar. Es depositar nuestra confianza en Jesús y creer que Él es el único y suficiente Salvador. Esa frase siempre la repetimos desde hace muchos años. Es nuestro único Salvador. Y si Él es nuestro único Salvador, entonces tú no te puedes salvar por lo que tú haces. Es que yo voy a la iglesia todas las semanas, yo traigo mis ofrendas, yo predico el evangelio. No, yo soy una maravilla de persona. No, tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay nada que puedas hacer. Jesús en Lucas capítulo 16 menciona una parábola de un hombre, un religioso que va al templo y dice que se sienta hasta adelante
y ora para sí mismo con las manos levantadas y dice: Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador que está ahí afuera, porque yo traigo mis ofrendas, porque yo ayuno, porque yo hago mis oraciones. Y dice el versículo que él oraba para sí mismo. Él oraba para sí mismo, para escucharse él qué tan buena gente es. Mientras tanto, el que estaba hasta allá atrás, dice que se golpeaba el pecho y le decía: Señor, si tú no haces nada por mí, yo soy un pecador. Dice que cuando los dos se fueron a su casa, el que fue justificado es el que dijo: yo solamente te necesito a ti, yo no puedo. Yo reconozco que soy pecador. Algo que mencioné la semana pasada es que hasta que tú y yo no entendemos que somos los peores de los pecadores, no podemos ser salvos, porque no puedes obtener la salvación si no entiendes que la necesitas. Si tú no llegaste en algún momento a decir: no, sin Dios me voy a ir al infierno, estoy acabado, estoy separado de Dios, no puedes ser cristiano, no puedes ser salvo, porque solamente alguien que ha reconocido que está lejos de Dios, que está separado de Dios, puede decir: Señor, yo no puedo hacer nada por ti, por mí mismo, pero tú sí lo puedes hacer. Entonces Jesucristo se convierte en mi único y suficiente, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer para tener acceso más que confiar en Jesucristo, que es nuestro único, no hay otra persona, tú no te puedes salvar, pero además es suficiente. Entonces tú no te salvas creyendo en Jesucristo y no cortándote el pelo, como él, lo vimos. El evangelio no es: ahora ya no te vistas así, Arce, porque estás enseñando aquí de qué se trata. No te peines así porque así no se peinan los cristianos. No digas groserías porque los cristianos, no se trata de eso. Se trata de que su sacrificio fue suficiente. Tú no tienes que agregarle nada. No hay nada que pueda hacer. No podríamos hacer nada para ganarnos una salvación de Dios. ¿Con cuántas oraciones podríamos obtener la sanidad de una gripa? ¿Cuántas oraciones? O de un cáncer, ¿cuántas? No habría manera. Lo único que podemos hacer es, en ese arrepentimiento, de decir: yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Yo confío en ti. ¿Cómo tengo acceso a esas bendiciones de Dios? No es porque yo ore mucho, porque ayuné, porque me sé la Biblia, porque me fue 3 días de ayuno y oración, el que tengo poder para echar fuera al enemigo. No, solamente es creyendo en Él, depositando toda mi confianza en Él. Entonces dice Jesús: arrepentíos, ¿y qué más dice? Y creed en el evangelio. Esta frase de creer en el evangelio es la decisión de mantenernos creyendo. Pongo un ejemplo. Vamos a orar por Arce porque tiene una enfermedad. Generalmente decimos: hay que orar mucho. Oren mucho por Arce. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy cambiando mi mirada en Cristo y la estoy depositando en nosotros. ¿Por qué tenemos que orar mucho? ¿Que el poder está en nosotros? ¿En quién está el poder? ¿En quién está el poder? ¿En quién está el poder? En los que creen que ya están en ese reino. Y dice Jesús: crean en el evangelio, crean que ese reino ya está en ustedes. Entonces yo vengo y oro por Arce y no pasa nada. Y en vez de decir: uy, no funcionó, yo tengo que seguir creyendo. Cuando Jesús dice: crean en el evangelio, tomen la decisión de seguir creyendo. Tomen la decisión de seguir creyendo. Porque el reino de las tinieblas no va a ceder inmediatamente. Va a haber una lucha. Por eso en algún momento dice la Escritura que el reino se arrebata. Y lo hacen los valientes, los que tienen la decisión. No, es que lo dice la palabra de Dios y yo ya estoy en ese reino y sigo orando hasta que veo que ese reino ya se estableció y la enfermedad se ha removido y ahora está la salud. Y no tengo que verme: es que no he orado lo suficiente, entonces no tengo fe. No, tú debes de creer que no tienes tu confianza en ti, sino en el Señor Jesucristo, y tienes que mantenerte creyendo que ese reino ya está aquí, que ese reino ya está aquí, que en mi vida
ya se puede manifestar, pero si no lo crees, no lo vas a vivir. Si no lo haces tuyo, si no te aferras por este reino, no lo vas a poder experimentar, porque lo que uno cree o no cree va a establecer la diferencia. Si tú no lo crees, no lo vas a vivir, pero si tú lo crees, lo vas a empezar a experimentar. ¿Y cómo es que se cree? ¿Cómo es que se cree? ¿Cómo lo pongo en práctica? Volviendo a este asunto de la enfermedad, ¿no? Vamos a poner que estoy enfermo y yo digo, la Escritura dice que el reino ya está aquí. La enfermedad es una consecuencia del pecado de Adán, es una maldición, pero yo ya estoy en Cristo y el reino está en mí. Entonces, la enfermedad no debe de estar en mí y yo me mantengo creyendo. Generalmente, aunque decimos que tenemos mucha fe y no, Dios es todo para mí, muchas veces ni siquiera oramos porque estamos enfermos. Vamos a buscar cómo lo solucionamos nosotros. Y estás haciendo a un lado el reino de Dios. Por eso no lo vivimos. Porque no nos plantamos y decir, yo lo quiero experimentar. Yo lo quiero vivir. Y yo puedo escuchar la voz de Dios, porque incluso Dios me puede decir, ve a ese doctor o tómate este remedio. Dios lo puede hacer. Pero yo tengo que ver qué es lo que Él está diciendo, cómo se manifiesta ese reino aquí. Si hoy tengo una deuda, en vez de estar pensando, ay, ¿quién me va a prestar dinero? ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? Voy al banco. Poder decir, Señor, perdóname porque hice malos manejos, pero tu reino consiste en la abundancia. Y yo sé que tu reino está aquí. Y entra un conflicto. ¿Pido prestado o no pido prestado? Y a veces hay que mantenerse creyendo hasta el último momento. Y solamente cuando tomamos esas decisiones, solamente cuando lo practicamos, vamos a experimentar el reino de Dios. Si tú corres a pedirle prestado a alguien, pues vas a solucionar tu problema y vas a estar tranquilo, pero no vas a experimentar que el reino ya está aquí. No estás experimentando el evangelio. Para ti solamente es una religión. Es un rito, es un requisito que estás cumpliendo, a lo mejor nada más contigo. Así como este señor que oraba consigo mismo, a lo mejor eres cristiano para ti, tú crees que estás bien, pero no estás experimentando lo que significa el reino de Dios. Por eso el reino de Dios, el evangelio, no son doctrinas, no son reglas que hay que cumplir. El evangelio es la buena noticia de que el reino ya está aquí. Y que Jesús pagó todo lo que tenía que pagar para que nosotros ya lo establezcamos. Entonces, cuando Jesús dice en su oración, cuando oren, digan que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, que se haga en mí. Señor, allá no hay enfermedad, en el reino no hay enfermedad, entonces esta enfermedad no puede estar aquí. Y te mantienes ahí y sigues creyendo. Y si no llega para hacer el pago, tú ya creíste en Dios, pero vuelves a dar un paso más, porque es estar insistiendo, esa es la fe, es que Él lo dice, es que voy a creer, y Dios nunca nos va a dejar avergonzados, porque su reino es un reino que ya se ha establecido, y que solamente tenemos acceso a Él por medio de creer. Los judíos no lo aceptaron mucho, porque no era como ellos lo creían, no era como ellos lo esperaban. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no tener expectativas que la Biblia no dice. Si Él dice que el reino ya está aquí, entonces el reino ya está aquí. Si Él dice que su presencia está en nosotros, entonces su presencia está en nosotros. Si Él dice que podemos establecer el reino de los cielos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestros planes, entonces el reino se va a establecer entre nosotros. Y ese era el mensaje de Jesús. Ya no hay que esperar más, porque el tiempo se ha cumplido. El evangelio o el reino, el reino ya está al acceso de todos ustedes. Ahora la decisión es tuya. Tú decides si vives en el reino o solamente te conformas con una religión. Tú decides si lo haces a tu manera o te ajustas a la manera en que Dios lo estableció. Yo creo que hoy podemos establecer el reino
Y cada vez que oramos, y cada vez que pedimos, y cada vez que tomamos decisiones, poderle decir, Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el reino de los cielos, que se haga aquí, porque el reino ya está aquí. Hermanos, el reino ya llegó, está aquí.